Buenas tardes. Hola, buena tarde. Vamos a esperar unos minuticos a ver si se conecta alguien más. Perfecto, yo ya le avisé igual al doctor Arias también. Era mi tutor. Listo, Juan, comencemos. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la semiología del nervio oculomotor. Como saben, pues el nervio oculomotor se ocupa de la gran mayoría de los nervios, de los músculos extraoculares y los movimientos y de la nervación de la pupila. Entonces, recientemente hicimos una revisión de pupila. Vamos a hablar algunas cosas en general de lo que ya vimos anteriormente en pupila y algunas consideraciones de la parálisis del tercer palo. Para empezar, quiero Juan, qué mostrar... pena. ¿Estás compartiendo la pantalla? Sí, señor. Es que yo no lo estoy viendo. No sé si los demás lo pueden ver. Sí, doctor, sí se ve, pero está lento. Ah, qué enredo. Bueno, entonces ya me salgo y vuelvo a entrar. Ahí están viendo el resto. Hola, ¿el resto están viendo la pantalla? Sí, yo sí veo. Bueno, dale, Juan, no hay lío. Dale, sí. Entonces, para empezar, quiero mostrar este caso clínico que ya lo habíamos discutido en alguna ocasión. Es una paciente que se llama Amanda, tiene 68 años. Ella ingresó en enero a la institución. Ella tiene una historia de un dolor torácico crónico, más o menos un año de evolución. Pues, se describía como un dolor irradiado miembro superior izquierdo, al dorso, y tenía asociado palpitaciones y disnea. La señora en enero le hicieron un ecoestrés que mostraba que tenía pues una isquemia miocárdica y por eso pues se llevó a arteriografía. En la arteriografía se encontró que tenía una enfermedad aterosclerótica obstructiva severa, multivaso en el ascendente anterior de la circunfleja y el ramo diagonal. Por esto se hospitaliza y la llevan pues, a cirugía para hacerle una revascularización miocárdica por cirugía cardiovascular. La descripción quirúrgica en realidad pues, es un procedimiento sin complicaciones. Se realiza pues con safena y con mamaria interna y pues ella llega a la UCI. En la UCI la señora presenta unos cambios al examen físico que pues por eso interconsulta al servicio de neurología. Como antecedentes tenemos que la señora es hipertensa, tiene un hipotiroidismo, tiene una osteopenia pues que estaba siendo estudiada y una gastritis crónica, no es alérgica a nada y la han operado, pues tuvo una cirugía de columna por una escoliosis y una artroscopía por una lesión en la rodilla. Venía tomando aspirina, espironolactona y había sido pues vacunada recientemente.
Al examen físico encontramos que la paciente estaba somnolienta, pero alertable al llamado. Tenía un Glasgow de 14, pues, dado por la apertura ocular al llamado. No estaba disáptrica. Y los únicos cambios eran estos cambios llamativos al examen físico cuando la evaluamos. Abra los ojos. Ábralos bien abiertos. Vale, muchas gracias. Doña Amanda, eso, quédese mirando hacia el frente. Muy bien, doña Amanda. Doña Amanda, siga la luz con los ojitos. Mira esta luz. ¿La ve? Sígala hacia acá. Mira hacia la derecha. Doña Amanda, mire hacia acá. Eso. Mire, mire. Muy bien. Otra vez hacia la derecha, hacia acá. Eso. Ahora hacia la izquierda. Hacia aquí. ¿Ve? Hacia acá. Muy bien. Mire hacia la nariz. Mire hacia la nariz. Ok. Mire hacia arriba. Mire hacia las cejas. Mire hacia arriba, doña Amanda. Hacia arriba. Mire hacia arriba. Míreme, sígame el dedito hacia arriba. Siga el dedito hacia arriba. Mire el dedo. Sígalo hacia arriba. Amanda, mire hacia arriba. ¿Sí puede ver? Mire, con este hacia arriba. Muy bien, y Amanda, hacia abajo. Mira acá. Mira acá. Amanda, eso. Muy bien. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta estos hallazgos, quisiera que alguno de los estudiantes o Rosa nos colaborara con algún análisis de lo que le está pasando a la señora. Algún voluntario, no todos a la misma vez. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Rosa, podemos, sí, sí, doctor. cuéntame. Bueno, la pupila derecha está dilatada. Rosa, espérate un momentico, te hago una aclaración aquí, pues, o algo. Espérate un momentico que no encuentro el punto. Ay, ¿cómo hago? No pude poner puntero. Pero es la izquierda, es la derecha la que está normal, Rosa. O sea, recuerda que hacia donde estás viendo el paciente de frente, ¿sí? Entonces la derecha es pues el lado izquierdo tuyo. ¿Qué más puedes comentarme de la paciente? Voy a volver a poner el video. Tiene una tosis palpebral del ¿De qué ojo lado? izquierdo. Perfecto. ¿Qué más? Dificultad para realizar los movimientos. ¿Qué movimientos ves que no puede hacer? Por ejemplo, ahí con lo que acaba de hacer, que viste que no pudo hacer. Medial, medial, doctor. Medial, correcto. ¿Eso qué músculo sería? El tercer par, ¿Qué músculo sería? rectomedial. Correcto. Tiene abducción hacia el lado izquierdo, del ojo izquierdo, entonces podríamos deducir que tiene bueno el sexto, ¿cierto? La señora era pues muy difícil de evaluar, estaba un poco como con el efecto residual de la sedación, entonces no hacía mucho caso, pero los músculos que predominantemente estaban alterados eran los músculos inervados por el tercer par, ¿cierto? Entonces, hasta ahora, ¿qué podríamos decir si abrimos los ojos en alguna de las imágenes cuando tienen los dos ojos abiertos? ¿Qué puedes decir de esta mirada? ¿Hacia dónde tiene la mirada la señora? ¿Hacia dónde tiene el ojo izquierdo? Hacia lateral, doctor. Correcto, y un poquito hacia abajo, ¿sí? Muy discreto, pero está un poco hacia abajo y hacia el lado, ¿vale? Ahora, alguno de los estudiantes que me pueda decir qué es esto, cómo se llama esta condición. Ánimo, ánimo que si uno se equivoca aprende.
Santiago, Hola, profe. ¿qué más, ¿Me Santiago? escuchas? Contame. Sí, sí, todo bien, dale, contame qué crees que tiene esta señora. Es que ahorita estaba intentando ver, pero es que no me cargaba, entonces no estaba viendo bien la imagen de la paciente. ¿Ya la estás viendo? Sí, ahora sí estoy viendo el video pausado. Vale. Entonces, la señora tiene una tosis palpebral del lado izquierdo, por eso le estoy Ujú. subiendo yo el papá, ¿sí? Y cuando le pido que haga movimientos hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, no los hace. ¿Qué crees que tiene? Tiene la pupila Bueno, dilatada y no es reactiva la luz. listo. Si no es reactiva la luz, entonces pues sería que habría compromiso del reflejo directo. Tiene una Movimientos pues hacia... podría- Tiene podríamos empezar tiene con una la midriasis, midriasis, ¿no? correcto. Listo. Y no hace movimientos, eso se llama tercer par completo o incompleto. Si no tiene movimientos ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces sería completo, doctor. Ok, ¿qué hace que un tercer par sea completo o incompleto? Que haya el compromiso de los movimientos extraoculares, que tengan pues compromiso como tal de los músculos que inervan el tercer par. Ahí te No, falta, no, luego lo vamos no, lo que hace el compromiso de un tercer par completo es el compromiso pupilar. Eso es lo que hace si puede que el movimiento ocular no sea tan alterado, pero si hay un compromiso de la pupila, eso ya es un tercer par completo. posteriormente iremos avanzando en esto. Entonces, sigamos. Con respecto a la anatomía del tercer par, tenemos en cuenta que el complejo nuclear del tercer par se extiende, como ven en la imagen, es que no tengo el señalador. Un momento, trato de, un segundito, miro a ver si lo puedo poner. Un segundito. Quiero mostrarles acá algo de la anatomía, pero no me deja. Bueno, no pude, definitivamente. Bueno, entonces como veníamos mencionando, el complejo del tercer par, vemos en la imagen de la izquierda, se extiende más o menos 5 milímetros retrocaudalmente en el mesencéfalo, como pueden ver donde está señalado el 13 en números romanos. Este se encuentra ventral al acueducto silviano, ¿sí? Separado de este básicamente por la materia gris periacueductal que vemos en la parte derecha. Este complejo nuclear, pues tiene varias columnas que ya las voy a mostrar, y tiene una en especial, pues, es un núcleo que tiene varios subnúcleos, y tiene uno en especial que es el núcleo visceral, que le da la inervación parasimpática, que es el núcleo que conocemos como el núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo se encuentra pues, en la parte rostral, cercano al subnúcleo elevador del párpado superior, que otra consideración anatómica importante es que cada uno de estos subnúcleos, digamos que tiene una inervación específica para cada grupo muscular. El origen pues, real es mesencefálico, como vemos acá, y el aparente es por la fosa interpeduncular. En la imagen de la derecha podemos ver la disposición de las fibras, cómo salen, y este nervio tiene un recorrido por todo el espacio subaracnoideo en contacto con grupos arteriales importantes como la AICA y la cerebral posterior. Además de esto, pues él ingresa, digamos, a la órbita atravesando pues el seno cavernoso, que ya voy a mostrar una imagen un poco mejor de la relación de las estructuras con el seno cavernoso, e ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior, como pueden ver en la imagen de la derecha. Allí hace contacto pues, con el ganglio ciliar inerva pues, los músculos que posteriormente mencionaré. Entonces, vemos acá parte de la anatomía, ¿sí? El seno cavernoso, muy importante, por ejemplo, para el caso anterior de la señora. ¿Por qué? ¿Qué estructuras tenemos relacionadas en el seno cavernoso? Tenemos
como ven hacia medial, parte de la carótida interna en su porción cavernosa, la glándula pituitaria, el tercer par, vemos hacia la pared lateral y más anterior, el cuarto par justo por debajo y el sexto más cercano a la arteria carótida interna, en relación con la primera rama del nervio trigémino y posteriormente, más hacia posterior, la segunda rama del nervio trigémino. Ven que hacia el lado derecho pues, señala la estructura del lóbulo temporal, específicamente el uncus, muy importante, por ejemplo, para nosotros que hacemos neurocirugía en el contexto de trauma. Como había mencionado anteriormente, vemos que la estructura del núcleo del tercer par pues, es una estructura multinucleada, mesencefálica, vemos que está aquí a nivel de los colículos superiores. Tenemos una división rostral, en donde vemos que esta división rostral hace parte o inerva el músculo recto inferior, un núcleo intermedio que va a dar la inervación al músculo oblicuo inferior, un núcleo medial y un núcleo ventral que va hacia el músculo recto inferior. Está pues en una relación estrecha con el núcleo del troclear, el cuarto par, y el sexto par más hacia el puente. Es importante recalcar pues esta inervación de cada uno de los músculos. Es importante que el sitio de inervación de estos núcleos usualmente es ipsilateral, como vemos en el dorsal, el intermedio y el ventral para los músculos que había nombrado anteriormente. Pero como dato importante, el núcleo medial es el único que manda sus fibras de manera contralateral hacia el recto superior, y causando, pues, digamos, una inervación bilateral de los músculos rectos superiores. Vemos que, por ejemplo, en el caso de la paciente que no, posteriormente, pues, para resumir el caso de la paciente, la señora, teniendo en cuenta que tenía una revascularización miocárdica reciente, hizo una apoplejía pituitaria, que es muy común después de las revascularizaciones miocárdicas y de las cirugías ortopédicas, sobre todo los reemplazos articulares de cadera, en adenomas no diagnosticados. Por los cambios, esto se debe pues, a los cambios de la presión arterial que se producen intraquirúrgicamente. Entonces, pues digamos que la alteración del tercer par de esta señora está muy relacionada básicamente pues, a la alteración del seno cavernoso, parte en donde pues, se puede alterar en el trayecto del tercer par. Además de esto, pues importante, el núcleo de Ehringer-Westphal también tiene una inervación bilateral muy importante para los reflejos pupilares, ya vamos a mencionar anteriormente. En estas imágenes que las tomé de esta página de Ken Hub, vemos cómo en verde está el núcleo, perdón, acá en el mesencéfalo, vemos aquí en lila o pues en violeta, los núcleos del tercer par que habíamos mencionado anteriormente y todo su trayecto y sus relaciones, pues, digamos, anatómicas con respecto a las estructuras vasculares y nerviosas, pues, que lo rodean en su trayecto. Vemos los músculos que inervan acá el recto superior, recto inferior, recto lateral, el elevador del párpado y el oblicuo inferior. Estos músculos, pues, encargados de los movimientos que, pues, evidentemente producen hacia nasal, hacia superior, hacia el temporal y hacia inferior, y del elevador del párpado. Como vemos, pues los músculos extrínsecos del ojo están inervados casi que en su mayoría por el tercer par, excepción del recto lateral, que se encarga de la abducción, inervado por el sexto par, y el oblicuo superior, que se encarga de la depresión e intorsión del ojo a manera de mnemotecnia, pues del cuarto par craneal, es el encargado o el que le ayuda a uno básicamente a subir escaleras. Acá vemos cómo se realiza una evaluación, digamos, de los movimientos extraoculares. Vamos a ver este video. Extraocular muscles are controlled by cranial nerves 3, 4, and 6. Patients with cranial nerve damage or extraocular muscle dysfunction often report diplopia or double vision. A patient may report tilting his or her head to attempt to correct the diplopia, especially with cranial nerve 4 or 6 dysfunction. To test extraocular movements, specifically pursuit eye movements, ask the patient to follow your finger without moving their head. Patients often need reminding to not move their head and just follow with their eyes. Movement, and then note any movement that is not smooth or full. This will test the 6 cardinal positions of gaze. This diagram shows the cardinal positions as well as the muscles that control eye. Bueno,
Como vemos, Extraocular muscle. las recomendaciones que da, pues, por ejemplo, en este video es evaluar, digamos, todos los movimientos extraoculares en una manera que, pues, imaginariamente es como una H, ¿sí? Donde podemos evaluar casi todos los músculos que comprometen los movimientos extraoculares. Es importante, como mencionaba el doctor en el video, es recordarle al paciente que debe tener la mirada fija, pues tratar de seguir el dedo, lo que uno le esté indicando que siga, solo con los ojos, no con la cabeza, porque pues es usual que los pacientes le diga a uno mire a la derecha y voltea la cabeza. Entonces, pues es muy importante. Ahora, otras consideraciones aparte de los movimientos extraoculares, tenemos pues que la inervación de la pupila está también pues por el tercer par, sobre todo pues en su porción parasimpática, como habíamos mencionado en la exposición de pupila. Vemos pues que el núcleo de Edinger-Westphal es el encargado de dar esta inervación, ¿sí? Tiene una disposición a través del nervio que tiende a ser hacia la periferia, y por esto, usualmente, cuando uno encuentra patología de tipo compresiva, lo primero que se ve afectado es la pupila, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de otras patologías que pueden ocasionarle a uno un daño pupilar, como la diabetes, que el daño es más central y puede, pues, digamos, hacerle una diferencia a uno entre una patología compresiva e isquémica. Estas fibras discurren por el mismo espacio que habíamos nombrado anteriormente hasta el ganglio ciliar y hasta allí generan o mandan unas fibras que son las fibras ciliares cortas que se van a encargar de inervar al músculo esfínter de la pupila, como vemos acá. La pupila pues tiene dos músculos, ¿sí? El músculo constrictor y el músculo esfínter, perdón, el esfínter es el mismo constrictor y el dilatador de la pupila que se encarga pues de la dilatación de la pupila, como dice su nombre, y es inervado por el sistema nervioso simpático. Vemos cómo tiene una disposición radial para el sistema nervioso simpático y una disposición circunferencial en la pupila para el sistema nervioso parasimpático. Aquí unos datos, digamos, que son muy interesantes con respecto a ese músculo estos dos músculos, es que son los dos únicos músculos en el cuerpo humano que son derivados del neuroblasto, ¿sí? Esto, pues, es una parte pues, es originada, son células embrionarias derivadas pues, del neuroectodermo, como curiosidad, es el único músculo pues, en el cuerpo humano que viene de esta estirpe embrionaria y que además de eso es capaz de reducir su tamaño hasta un 78% del tamaño usual. El tamaño pupilar pues depende de muchas cosas, pues de las condiciones de iluminación, ¿sí? El normal va de más o menos 2 a 6 milímetros, con una media de 3 milímetros en luz ambiente, y pues digamos que eso depende de un equilibrio entre el sistema parasimpático y el sistema simpático. Con respecto a la... Bueno, sigamos. Con respecto a la pupila, que pues es parte de lo que tenemos que evaluar en el paciente que queremos evaluar la integridad del tercer par. Esto es muy importante, por ejemplo, el reflejo luminoso y el reflejo consensuado, pues nos podría ayudar a identificar si el paciente lo que tiene es una neuropatía del segundo o del tercer par. Por ejemplo, un paciente en coma, en donde, pues, digamos, la evaluación es, pues, puede verse un poco limitada. Vemos que, por ejemplo, el reflejo luminoso pupilar, como habíamos nombrado en la anterior charla de pupila, pues depende pues, de las estructuras que están en el globo ocular, pues la luz viaja a través de las estructuras cristalinas, va por la córnea, pues llega a través de la córnea, cámara anterior, pupila, cristalino, y después a la cámara posterior hasta llegar a la retina. Allí la retina, pues las células fotorreceptoras de la capa externa de la retina, que son los conos y los bastones, pues convierten estos estímulos luminosos en estímulos, pues impulsos neuronales. Estos viajan a través del tracto óptico, como pueden ver en la imagen, en el ojo del lado derecho, pues en realidad, sí, del lado izquierdo, en realidad. Viajan por el tracto óptico y se unen al braquium del colículo superior, como ven en la parte inferior hacia abajo, donde dice braquium. Allí estos estímulos viajan a través del área pretectal del tronco, ¿sí?
y cada área pretectal envía señales bilaterales a los núcleos parasimpáticos, que son los núcleos que involucran el tercer par, que son el núcleo mesencefálico de Edinger-Westphal, en donde estas fibras preganglionares parasimpáticas envían eferencias que viajan por el oculomotor contralateral y hacen sinapsis en el ganglio ciliar para poder realizar el estímulo del iris, que en este contexto sería pues realizar una miosis. Esto nos indicaría una integridad del reflejo consensuado, que sería del tercer par contralateral. Con respecto a los fenómenos pupilares que nos podemos encontrar en el camino, tenemos que hay fenómenos pupilares que se describen como normales, como por ejemplo el ictus. El ictus, que es muy común verlo, pues es una inquietud pupilar. Básicamente uno ve que tiene una variación no rítmica del tamaño pupilar que es menor a 1 milímetro. Vamos a ver aquí en el video para que puedan ver de qué estoy hablando. Bueno, esto es algo muy común que uno se va a encontrar, digamos, en la evaluación, en la valoración de los pacientes. Como curiosidad, pues esto se produce tras una estimulación con la luz, pero que esto usualmente uno no lo ve cuando le pide al paciente que haga acomodación. Bueno, otras cosas que nos podemos encontrar también en los pacientes evaluándolos es de pronto una simetría pupilar, que es muy común, pues tiene más o menos en un 20% de la población puede haber algún tipo de anisocoria, que puede ser pues fisiológica, con una diferencia que varía en tamaño, puede ser de 0,4 a 1 milímetro, y suele ser igual cuando uno pues está en un estímulo o en un ambiente luminoso o está en un ambiente en la oscuridad. Vemos acá una imagen como hay una diferencia de casi 1 milímetro, ¿sí? Y que pues no tiene ningún significado patológico. Otro de los reflejos que nos muestra la integridad del tercer par, que es el reflejo de acomodación, en realidad para este reflejo tiene que haber una integridad de muchas estructuras, que ya las voy a mencionar. Es un reflejo que se obtiene haciendo que el paciente relaje la acomodación mirando a lo lejos, ¿sí? El paciente está mirando normal y posteriormente le pide uno que haga una convergencia, usualmente con el dedo, y lo que uno pues espera encontrar es que el paciente pues sea capaz de realizar una desviación nasal de los ojos y que haga una acomodación pupilar, que pues básicamente es una miosis. Si no hay respuesta a esto, pues puede haber una visión borrosa o diplopía. Las estructuras pues involucradas en este reflejo son múltiples, desde la corteza, la corteza visual primaria, áreas 8 y 10, donde están pues los núcleos oculomotores supranucleares. Además de esto, pues la integridad del núcleo de Edinger-Westphal, el oculomotor y el núcleo del abducens, del sexto par. Cuando uno pide que el paciente haga acomodación o que haga el reflejo pues, de acomodación, uno espera una triple respuesta, y es que haya convergencia, lo que había mencionado anteriormente. Para esto pues hay que tener el recto medial funcional, ¿sí? Que haya constricción pupilar, básicamente el iris, el esfínter del iris se contrae, y que haya una acomodación del lente. Esto pues, es mediado por los músculos ciliares que disminuyen la tensión en la zónula y ayudan pues, a la acomodación del músculo. Entonces, ¿qué condiciones patológicas tenemos de la pupila? Pues esta que es el DIPAR, que es el defecto pupilar aferente, pero esta no voy a hablar mucho de él porque es una condición que básicamente nos habla de la integridad del segundo par. Aquí solo quiero poner un ejemplo en video para que lo vean, que es un defecto pupilar aferente. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo es un defecto pupilar aferente. In this patient, you will see that the right pupil consistently dilates as the light is swung toward it. This dilation is called a relative afferent pupillary defect. It usually signifies that an optic nerve lesion is present on the side of the dilating pupil. This test is the most sensitive and the only objective way to demonstrate a unilateral optic nerve lesion or bilateral but asymmetric optic nerve lesions.
Otras condiciones que nos podemos encontrar son las condiciones patológicas que están en relación a las eferencias de la pupila. Entonces tenemos dos, digamos, escenarios en donde nos podemos encontrar con alteraciones pupilares, que son la anisocoria cuando hay unas condiciones de luz aumentada y cuando estas no son así. Entonces tenemos primero la disfunción pupilar parasimpática postganglionar, que pues, básicamente se conoce como la pupila tónica, una disfunción preganglionar, que es la parálisis del oculomotor, y una lesión que puede ser isquémica del iris o una pues, que usualmente es iatrogénica, que es la midriasis farmacológica. Con respecto a la pupila tónica, tenemos que la pupila tónica usualmente se describe como grande, reacciona mal a la luz y es lenta a los estímulos cercanos. Como curiosidad, tras la fijación a la distancia, presenta una dilatación lenta y tónica que revierte transitoriamente la anisocoria. La pupila tónica usualmente es más pequeña porque la pupila normal se dilata mucho más rápido, pero la pupila tónica se demora mucho más. Usualmente se cree que es el resultado de un daño ganglionar, aunque tiene múltiples etiologías. Digamos que la patología más comúnmente reconocible es la pupila benigna de Addy, que a menudo pues, se presenta como un agrandamiento pupilar agudo, es indoloro, que puede estar acompañado de fotofobia, visión borrosa, y que pues, usualmente están en relación a la alteración de esas fibras que viajan a través del cuerpo ciliar para la acomodación del cristalino. Esta patología es muy común verla unilateralmente, casi el 80% de los pacientes solo tienen una pupila afectada y es más frecuente en mujeres que no tienen, pues, digamos, ningún antecedente de importancia y se cree que esto se debe usualmente a una patología viral en relación pues, a una ganglionitis. Acá vemos pues, las múltiples causas que puede tener la pupila tónica. Vemos que hay causas desde inflamatorias, de lesiones como tal, afectando el ganglio ciliar, isquémicas, hay lesiones iatrogénicas dadas por o anestesia o por cirugía. Y además de eso, pues otras lesiones que pueden ser con relación al nervio. Acá vemos un video de lo que es una pupila tónica. Ahí. Un momento que no me reproduce. La pupila tónica es la del ojo derecho, como pueden ver. El ojo izquierdo tiene un reflejo fotomotor directo adecuado. Vemos que tras la iluminación de la pupila derecha, la paciente no hace miosis, que es lo esperado. Pero ¿qué pasa cuando se le pide a la paciente que haga convergencia para evaluar el reflejo de acomodación? Hay una miosis de la pupila. Es muy común ver que puedan haber efectos como segmentarios, donde se ve algo de contracción pupilar, pero como en algunos segmentos y en otros no. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el paciente hace acomodación. Ahora vamos a hablar de la disfunción parasimpática preganglionar o la parálisis del oculomotor como tal. Como había mencionado anteriormente, pues las fibras parasimpáticas tienen una disposición hacia la periferia, como pueden ver en la imagen de la derecha. Usualmente encontramos que el paciente tiene una midriasis acompañada de déficit oculomotores, ¿sí? de los músculos que habíamos mencionado anteriormente. Digamos que la afectación de la pupila es un signo temprano que nos puede hablar de lo que habíamos mencionado anteriormente, en especial, por ejemplo, en pacientes con aneurismas de las arterias que están
en contacto estrecho con el nervio, con el tercer par. Y, por ejemplo, en nuestro contexto, que es el trauma, por ejemplo, puede ser un signo temprano también de aumento de la presión intracraneal, relacionado, por ejemplo, a una hernia bucal, que puede, digamos, estar diciéndonos o que tiene una mortalidad casi de un 75% una vez esto se presenta, los pacientes pues, neuroquirúrgicos de trauma, o en pacientes, por ejemplo, de ACV que hacen ACV maligno. Con respecto a la parálisis del lóculo motor, esta imagen que ven aquí de este señor es, digamos, la imagen clásica o cómo puede encontrarse un paciente con una parálisis del tercer par, donde vemos que todos los músculos extraoculares, excepto el recto lateral y el oblicuo superior, inervado por el sexto y el cuarto, pues respectivamente, pues se encuentran, digamos, predominantemente funcionales, y eso causa que el ojo esté en abducción, en depresión e intorsión. Usualmente uno encuentra un paciente con una posición del ojo hacia abajo y hacia afuera en reposo y ptosis palpebral, como vimos en el caso que mostré inicialmente. La pupila puede estar dilatada, midriática, y no responder a la luz, pues precisamente por la afectación de las fibras parasimpáticas. Con respecto a algunos de los términos que mencionamos, pues tenemos que podríamos tratarnos o tener una oftalmoplegia externa con respecto a la afectación solo de los músculos extraoculares sin compromiso de la pupila, interna cuando es al revés, o una parálisis completa cuando tenemos todo comprometido. Usualmente cuando vemos parálisis incompleta, no todos los músculos pues están afectados, hay afectaciones leves de algunos grupos musculares, y podemos tener síndromes fasciculares también asociados a esto, que ya los mencionaré posteriormente. Con respecto a la queja que pueden presentar los pacientes cuando se presentan con una parálisis del oculomotor, también vemos que, como en otras oftalmoplegias, pueden haber una queja de diplopía, pero esta diplopía usualmente es caracterizada porque hay un empeoramiento de esta cuando está en los objetos más cerca, ¿sí? Y la convergencia usualmente pues está alterada por el déficit de los otros grupos musculares. A estos pacientes les podríamos hacer una prueba del vidrio rojo, donde pues, podríamos demostrar que tiene una diplopía diagonal, que es más grave cuando se mira hacia arriba y medialmente con el ojo afectado. Vemos acá pues, en la tabla del lado derecho, donde vemos cómo el paciente podría describir que ve las cosas. Algunos síndromes fasciculares que podemos tener son el síndrome de Weber, el de Cloud y el de Benedict, usualmente cada uno caracterizado pues, por la, digamos, afectación que acompaña a la parálisis del tercer par, que vemos que, por ejemplo, en el síndrome de Weber tenemos una afectación del tracto piramidal con una hemiparesia contralateral o puede ser hemiplegia. Vemos en el de Cloud donde hay una alteración también del núcleo rojo y del pedúnculo cerebral superior, obteniendo con esto clínica de ataxia contralateral y un tremor que es usualmente rural. También el síndrome de Benedict, donde vemos también afectación del núcleo rojo y la sustancia negra, obteniendo también ataxia contralateral y una hemicorea. Con respecto a las etiologías, tenemos también, al igual que en las otras patologías, múltiples etiologías, pueden ser, digamos, metabólicas, traumáticas o patologías compresivas. Digamos que en los adultos lo más común es encontrar que se traten de parálisis relacionadas a patología compresiva y traumática, como vemos en la figura 11, en donde vemos que la patología neurismática y el trauma se llevan casi un 30% del resto de las patologías que pueden causar una parálisis del tercer par, y esto, digamos, pues es un signo de alarma en un paciente que pues, no tiene ninguna otra clínica para empezar a buscar qué puede pasar, digamos, con respecto a la relación arterial nerviosa. Acá vemos también, pues, como habíamos mencionado anteriormente, que dependiendo de la estructura donde esté afectada, pues podemos tener cierta clínica. Vemos, pues, acá los síndromes fasciculares que habíamos visto anteriormente. Muy importante, por ejemplo, el caso de nuestra paciente que tenía una afección del seno cavernoso. En ocasiones, cuando se presenta, puede presentarse con una parálisis dolorosa del tercer par, relacionada a otras neuropatías que pueden ser del quinto, de los nervios pues, que están en relación al seno cavernoso, que habíamos visto que eran el tercero, el cuarto, el sexto y las dos ramas del quinto. Acá vemos un video de un paciente con una parálisis completa del tercer par.
We're going to show you here an example of a third nerve palsy. Now, this is a relatively young patient who had acute onset of a third nerve palsy, and when worked up was found to have a dolichoectatic basilar artery. Most likely it was compressing the left third nerve because this patient had pupillary involvement. The pupil is relatively involved on the left side. Going through ductions now, you can see that that left pupil doesn't medially duct, doesn't infraduct well either. You can see that it A-B ducts quite well, 6 nerve function. And supraduction is obviously impaired. And I think if you watch, you can also see that there is pupillary involvement. The anisocoria is greater in light than dark. Now what we're doing is trying to demonstrate secondary and primary deviation. Patient was fixating with his paretic eye, and you can see the secondary deviation that resulted. Fixating with the good eye, there's the primary deviation. Patient's fixating with his poor eye, look at that big deviation. When fixating with his good eye, not quite as much. And that follows the general rule that secondary deviations are greater than primary deviations. And we're just going to demonstrate that here. The uncovered eye now has a greater deviation than now. Entonces, otra de las patologías que podemos encontrar, pues, en donde al examen físico podemos encontrar una alteración pupilar, la lesión isquémica del iris, pues del esfínter del iris como tal, puede ser ocasionada por un traumatismo, que en nuestro contexto es muy común, o enfermedades metabólicas, ¿sí? Usualmente uno puede encontrar esto en un paciente con un glaucoma también, un glaucoma cerrado de ángulo cerrado, y un síndrome isquémico vascular. Pues es para tenerlo en cuenta. Respecto a la midriasis farmacológica, pues digamos que es una de las cosas que uno tiene que pensar cuando tiene un paciente con anisocoria, teniendo en cuenta que pueden haber ocasiones en donde, pues usualmente esto se describe en pacientes que son cuidadores de personas que pues tienen administración de medicamentos que se encargan de dilatar la pupila, por ejemplo los pacientes que usan pilocarpina, que usan medicamentos para el glaucoma. Y además de eso, disculpen ahí el ruido, y además de eso, es común también el personal de salud. Bueno, ahora por otro lado tenemos la anisocoria cuando es mayor en la oscuridad, dos patologías importantes que es el síndrome de Horner, pues ampliamente conocido por nosotros, y la uveitis anterior, que pues de esta no voy a hablar, es un tema pues muy aparte con respecto a la oftalmología. Aquí para hacer una pequeña acotación como lo había hecho, digamos en la charla pasada de pupila, y es muy importante tener en cuenta que si un paciente se presenta con una uveitis anterior, sí o sí tiene que descartársele una enfermedad por espondilitis anquilosante. Usualmente esos pacientes tienen una mutación del HLA-B27A, B27B. Con respecto al síndrome de Horner, lo reconocemos básicamente por una tríada clásica que es ptosis ipsilateral, miosis y anhidrosis facial. La anhidrosis no está presente en todos los casos, solo está presente cuando hay una alteración preganglionar. La ptosis inclusive puede llegar a ser casi imperceptible. Recordemos que el elevador del párpado tiene doble inervación, ¿sí? Por el tercero, y hay inervación simpática por el músculo de Müller. Entonces, digamos que un paciente con Horner, como habíamos visto en la charla de pupila, puede ser una ptosis supremamente leve, casi imperceptible, ¿sí? Básicamente puede haber también algo de una apariencia en donde el paciente puede tener un enoftalmos, entre comillas, porque pues, en realidad no lo tiene, hay característicamente cuando uno hace el examen pupilar, uno se puede encontrar con un retraso en la dilatación cuando el paciente está pues, en condiciones oscuras y no le pone luz, que ahorita voy a mostrar un video. Algunos, digamos, de las causas comunes, vemos que tenemos causas, que las podemos dividir en centrales, en preganglionares y en posganglionares. De las centrales, pues tenemos las que están viendo en pantalla, enfermedades desmielinizantes, pues importante en el contexto de la neurología, tumores hipotalámicos para mi contexto, y lesiones preganglionares como son las lesiones como tal medulares, pues tumores medulares,
que hayan una alteración como tal de la primera cadena que ya voy a mostrar, digamos, la disposición simpática de la inervación pues, que se le da a la pupila. Y las lesiones postganglionares que, pues, digamos que acá la que más me interesa es la disección de la carótida, que pues en la charla mencionada, en la charla pasada, pues mencionamos un caso clínico muy interesante. Con respecto pues a este síndrome de Horner, el diagnóstico diferencial varía pues dependiendo de si es una lesión preganglionar o postganglionar, y uno tiene algunas estrategias para poder localizar dónde está esa lesión. Recordemos nuevamente que la anhidrosis usualmente se produce solo cuando hay una lesión preganglionar. Pues ahorita voy a mencionar algo sobre esas fibras que le dan, digamos, esa inervación a las glándulas sudoríparas. Y tenemos estos test que pues ya habíamos discutido, que son test que se realizan con medicamentos tópicos que le pueden ayudar a uno pues a diferenciar, digamos, pues, si se trata de un Horner o no. Entonces vemos hacia la parte de abajo donde dice que la anisocoria es mayor en la oscuridad. Vemos como el test de cocaína nos puede ayudar a diferenciar si esto se trata de una pupila normal o una pupila pues alterada pues, por el Horner, ¿sí? Vemos que si utilizamos el test, la pupila en un Horner no va a dilatarse. Tenemos otro test que es la hidroximetanfetamina, que nos podría ayudar a localizar si es una lesión preganglionar o postganglionar. En el primero, pues vemos que si utilizamos la hidroximetanfetamina al 1%, vamos a tener una dilatación de la pupila si es una lesión preganglionar, mientras que si es una lesión postganglionar, la pupila no se va a dilatar. Y tenemos el test de apaclonidina, que nos va a hacer, digamos, también una diferenciación entre una pupila normal o una pupila de Horner. Vemos que si utilizamos este medicamento, que es un agonista simpático débil, vamos a tener una dilatación en el caso de que se trate de una pupila pues, ocasionada por un Horner. Entonces, muy importante pues, conocer algo de la anatomía digamos, de la cadena cervical simpática, perdón, de la inervación simpática pupilar, en donde vemos pues que básicamente está desde el hipotálamo posterior, baja pues por el fascículo intermedio lateral, hasta el núcleo de Buch, que está más o menos entre el nivel 8 y T1 o 7 y T2, depende de donde uno lea. Hasta allí tenemos, pues, digamos, las primeras neuronas. Posteriormente, importante la sinapsis que hacen en el ganglio cervical superior. Acá abajo señalo muy importante el ganglio cervical inferior, pues este está en estrecho contacto con el apex pulmonar, que nos puede, pues, digamos, ocasionar un Horner con la tríada clásica. En el contexto de los pacientes, por ejemplo, con patologías tumorales que comprometan ese apex pulmonar. Por encima del ganglio cervical superior, pues las fibras discurren por el plexo carotidio, posteriormente hacen contacto con el nervio trigémino y por la rama oftálmica del trigémino llegan, digamos, por la fisura orbitaria superior, dividiéndose en las ramas cortas y en las ramas largas. Las ramas cortas, pero las ramas largas, no las cortas. Las ramas largas encargadas pues de la inervación al esfínter dilatador de la pupila. Acá vemos lo que había mencionado anteriormente, que es una manera o una buena estrategia para poder documentar un Horner, es ese retraso en la dilatación pupilar cuando cambian las condiciones de luminosidad. Aquí voy a mostrar un caso muy, muy interesante que habíamos visto ya. Si reprodujo. Un momento, que no reproduce. Ya. Next example, we'll be showing the dilation lag typical of a Horner syndrome. The lights are now turned off, and you can see the right pupil dilates quite fast relative to the left. Normal pupil should dilate in about 5 seconds. Sympathetic defect in the left eye, you can see that it takes quite a bit longer for that pupil to overcome its defect. Another example, lights on.
lights off. Notice how that right pupil springs to life and that left pupil just sort of lags behind. Takes about 10, 15 seconds to catch up. That's a nice way to document a Horner syndrome. Here it is, lights are on. Now with the lights off, see that right pupil just spring to life? Slowly that left pupil will catch up. You can also document this by taking still photographs. For example, in darkness, take a photograph at 5 seconds and 15 seconds and compare the degree of anisocoria. Here's another example. You can see how that left pupil just sort of springs right up. The right pupil takes a while to catch up. Bueno, tenemos otra condición que es la disociación pupilar a la luz cercana. Esto hace referencia básicamente a una disminución de la contracción a la luz, pero con una mejor contracción cuando el estímulo pues, es cercano. Los diagnósticos diferenciales que podemos manejar acá pues, son la pupila tónica, la pupila de Argyll-Robertson y el síndrome mesencefálico dorsal. Además de esto, pues una neuropatía óptica bilateral que puede ser o comprometer el paciente de una manera grave. Vemos como la pupila de Argyll-Robertson en el pasado se conocía pues como, pues era muy común pues en los pacientes con sífilis. Se describe pues que las pupilas son pequeñas, usualmente menores a 2 milímetros, son irregulares, no tienen una reacción a la luz, pero sí a la acomodación, que nos hace, pues, digamos, básicamente el diagnóstico. La localización usualmente no es clara, se cree que hay una afección del ganglio ciliar o puede ser mesencefálica. Entonces vamos a ver el video. This is an example of an Argyll-Robertson pupil in a patient with neurosyphilis. You see, with light being shined in either eye, there's minimal, if any, constriction of the pupils. Not a very convincing light response, but look how small those pupils are to begin with. That's characteristic of an Argyll-Robertson pupil. Now what we're doing is turning the light on and off. And again, I don't think there's any convincing pupillary response. What we're going to do here is to ask the patient to look at the finger as it approaches his nose, evoking his near response. Now look, those pupils are constricting to near. What you can see is when he looks off in the distance, they dilate, proving that they were constricted to near. Here we go again. Watch those pupils. I think you can see them constricting a bit. Bueno, ahí veíamos en el video cómo se contraían cada vez que hacía convergencia. Bueno, ya para finalizar, ya había mostrado esto anteriormente, digamos un algoritmo en donde pues, ya hablamos de la alteración motora, ahora de la alteración pupilar, y básicamente vemos cómo es la respuesta a la luz, ¿sí? Si tenemos que la respuesta a la luz es normal, y hay una dilatación, hay un retraso en la dilatación, podemos pensar que este paciente puede estar cursando con un Horner. Si esto no es así, tenemos la opción de utilizar las medidas tópicas, donde vemos que si se utiliza el test de cocaína y este falla para dilatar la pupila, podríamos pensar que el paciente puede estar cursando con un Horner o simplemente se trata de una disociación fisiológica. Por otro lado, vemos que si la pupila no tiene, digamos, una respuesta normal a la luz y es más pequeña que la pupila que está normal, podemos pensar que nos estamos pues, enfrentando ante una enfermedad del iris o una enfermedad de ADI que mencionamos anteriormente, o también pues, a una pupila pues, ocasionada por sífilis, pues, que usualmente, pues, actualmente no es tan común verlo. Si esto es negativo, tenemos que evaluar si el paciente tiene algún defecto de la movilidad de los músculos extraoculares o si tiene tosis. Si es positivo, pues inmediatamente pensar que estamos ante una parálisis del tercer par. Además de esto, si esto no está presente, vamos a ver cómo es, digamos, esa reacción que tiene la pupila con la redilatación. Si la pupila tiene algún tipo de reacción o vemos que tiene una reacción segmentaria, como veíamos en los pacientes que tenían pupila tónica, pues es pensar en esta patología.
O podemos utilizar nuevamente medidas tópicas, que en nuestro medio, pues digamos, no lo usamos mucho, es utilizar el test de pilocarpina diluida. Si es positivo, pues pensar nuevamente en una pupila tónica. Si esto es negativo, pensar, utilizar otra medida que es la pilocarpina al 1% y evaluar si hay constricción. Si es positivo en el paciente pues, que tiene una parálisis del tercer par, pues pensar que está en la patología, y si no, empezar a pensar que esto se trata de una midriasis farmacológica o una enfermedad del iris. Por último, y para terminar, recordar siempre el examen físico y la anamnesis, digamos el orden que tiene siempre, independientemente de que sea semiología neurológica o cualquier otro tipo de semiología, siempre recordar el orden de la inspección, la palpación, la auscultación, porque esto nos puede permitir tener datos adicionales pues, que nos pueden ayudar a llevar a un diagnóstico adecuado. Aquí vemos múltiples ejemplos de pupilas discóricas. Tener en cuenta esto porque pues una alteración pues se van a encontrar, por ejemplo, los estudiantes y a la interna cuando empiecen su práctica clínica, que van a ver muchos pacientes con alteraciones pupilares, pero usualmente han tenido cirugía o han tenido traumas, o por ejemplo los que vayan a trabajar en pediatría en algún momento pueden encontrarse con la imagen A, que es un niño que tiene una aniridia, ¿sí? Pues nació sin iris. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Esto era todo, digamos, de la semiología del tercer par, de las cosas importantes a evaluar y algunas patologías frecuentes que nos podemos encontrar. Mil gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias. No, pues muy buena la revisión. No tengo comentarios, ya estamos sobre el tiempo. Solamente una pregunta. ¿Qué es el síndrome de Weber? Bueno, no, ni modos, nadie quiere participar. Bueno, lo dejo de tarea. Una feliz tarde para todos. Ay, qué pena, yo estaba hablando y tenía el micrófono silenciado. Ya, bueno, ¿qué cosa? Qué pena, qué pena. No, le estaba diciendo que era pues, una alteración mesencefálica, como había mencionado pues, anteriormente en la diapositiva pasada, pues hace parte de un síndrome fascicular que está caracterizado porque tiene pues, involucrado el tercer par y además de eso, una hemiparesia o una hemiplegia que puede ser contralateral. Usualmente esto se ve pues, con relación a daños en el pedúnculo cerebral que pueden ser de múltiples etiologías. Pues los pacientes pueden debutar con una diplopía y con una hemiparesia. Y pues es lo que tendríamos que ver qué patología nos podría estar causando esto, ayudado pues por otras cosas, por ayudas diagnósticas como las imágenes o por resonancia. Sí, Pero pues digamos lo sí, que lo caracteriza. Sí, lo preguntaba básicamente por lo que es una de las condiciones que semiológicamente nos indica que hay un compromiso nuclear o por lo menos un compromiso del tallo, específicamente en el mesencéfalo, porque siempre va a haber un déficit cruzado. Y ese es un dato importante dentro de la semiología, y es que cuando encontramos esos compromisos cruzados, claramente indica que hay un compromiso en tallo cerebral. En este caso, un compromiso del tercer par ipsilateral a la lesión y un compromiso motor contralateral. Sí, señor, qué pena que tenía el micrófono apagado. Dale, no, está muy bien. Muchas Listo, gracias. bueno, muchas gracias.